entiendo que hay muchos judíos que a lo mejor no respetan nada o poco o muy poquito de lo que sería preceptos religiosos. A lo mejor no comen en Kippur, manejan en Shabbat, no respetan todos. Exacto. Pero siempre los une el decir son judíos con un poquito el precepto de a lo mejor me pongo kippah algún día, a lo mejor hago bar mitzvah, hice la circuncisión, el brit, que son preceptos en cierta manera religiosos. ¿Cómo separar eso? Decir, como no haces nada, no te interesa la religión, claro. Pero curiosamente hasta todos decimos que al final, todos hacen un shema, dices un kaddish, o sea. Exacto, te entiendo perfecto. Hay una cosa que, como te decía, la gran mayoría de los judíos estamos en un espectro que no se llama religioso, que yo lo llamo liberal, tradicionalista, laico, ¿está bien? Pero dicen, ok, yo soy una persona tradicionalista, pero el verdadero judaísmo es ese, el religioso, el ortodoxo, el respeto de las mitzvot. Yo digo, no. Pero a lo mejor ni siquiera dicen que el verdadero judaísmo es ese, se sienten también judíos, sí. Pero tienen un poquito el sentido de que existe a lo mejor un Dios o en un momento exacto, dado. Y eso no esos son tradicionalistas, esas son personas tradicionalistas. O sea, que yo no digo que la cultura judía no tenga componentes religiosos. Yo digo que la cultura judía no es solamente componentes religiosos. ¿Está bien? Entonces, o sea, el que vive de acuerdo a las mitzvot está perfecto y me parece muy bien y es muy legítimo y yo lo apoyo. ¿Está bien? Pero la mayoría no somos así. Entonces digo, hay personas que es un poco religiosa, a pesar de que no se puede ser un poco religiosa. O eres religioso o no. Sí. Pero ¿qué pasa? Nuestra cultura judía tiene una base de tradiciones muy fuertes y parte de esas tradiciones son, como dices tú, el Brit Milá, comer kasher quizás, respetar Shabbat. Entonces yo lo saco del componente religioso y lo digo, es el componente cultural religioso de nuestra cultura. Tenemos una cultura enorme, una cultura muy rica y muy variada. ¿Qué parte de ella es religiosa? Yo sostengo que podemos vivir una vida judía sin ese componente. Pero yo digo, pero por ahí dice no y por ahí el otro tampoco. ¿Está bien? Pero en un momento, en un principio, sí. El judaísmo surge, o por lo menos es lo que se entiende, surge de un precepto religioso de adorar un solo Dios en vez de adorar a muchos dioses. Y surge, no surgió primero, otra vez, una cultura, surgió primero... una creencia. Una creencia, de ahí viene, me he de imaginar que es como todo el mundo lo consideramos, que es, primero surge una creencia, todo el mundo te va a decir que el primer judío fue Abraham Avinu, que Dios le habló y le dijo, considera si habló o no le habló, ese es un sentido. ¿Tú cómo lo ves? Porque ese sería el primer punto del pueblo judío. Excelente, me encanta lo que dices. Yo te digo dos cosas. Sí. Si tú lees, me gusta mucho a mí leer nuestra Torá, el Tanaj, yo lo leo mucho en una forma distinta, una forma religiosa. Para mí yo lo leo de una forma crítica. Y muchos lugares de nuestra Biblia, de nuestro Tanaj, ¿sí? Vas a encontrar lo que se dice en hebreo, un ribuy, una variedad de dioses, varios. O sea, hay una lucha del judaísmo hasta llegar a ese monoteísmo ético que tenemos hoy en día. ¿Ok? Entonces, y hay dos cosas que decís. Yo no digo que Abraham sea el primer judío. Abraham es el primer monoteísta. Nada más. De judío este señor no tenía nada. Porque el judaísmo es una cultura y él no tenía ningún componente de una cultura. Él era una persona que era pastor o lo que hacía, ¿sí? Era una persona que venía de Babilonia, de Ur, ¿está bien? Y según nuestra mito, nuestra tradición, nuestra historia, el Señor fue el primero que creyó en un Dios único, abstracto, etc. Pero él no fue judío. O sea, la cultura judía se formó después. A partir... ¿Se conformó la cultura o la religión judía? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque recordemos que en las épocas bíblicas, ¿está bien? Los judíos no eran religiosos. O sea, los que mantenían el rito religioso eran los Kohanim, los sacerdotes, alrededor del templo. Pero los judíos comunes no eran religiosos. Eran judíos porque vivían en un determinado lugar, ¿sí? O porque hablaban un determinado idioma, el arameo, el hebreo antiguo, porque eran parte de una cultura que los rodeaba, ¿está bien? Pero no era una religión. La religión judía recién comienza con la destrucción del templo en el siglo I o II. Ahí empieza el judaísmo. Pero debe haber empezado antes porque había el templo. Había ritos que los hacían los Kohanim. Perfecto. ¿Está bien? Pero esos ritos que hacían los Kohanim... Yo me guío hay un profesor en Israel, Jerusalén, que se llama Víctor Shinan. Es un profesor de la Universidad Hebrea religioso. ¿Está bien? Y él dice muy claramente,
Dice, el judaísmo nuestro es un judaísmo talmúdico, no es un judaísmo bíblico. Lo que vivimos ahora como judaísmo no tiene nada que ver con la Biblia. Viene acá Moisés, Moshe, hoy en día, y va a preguntar qué están haciendo ustedes, porque lo que él hacía no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. Entonces, nuestro judaísmo, el de ahora, el judaísmo, es un producto de la época talmúdica, de la época medieval, no de la época bíblica. La época bíblica es otra cosa, es otra cosa. Entonces, mi postura también es volver al judaísmo bíblico, al judaísmo cultural, al judaísmo nacional, como dijiste tú, al judaísmo... O sea, la Biblia como un libro cultural. La Biblia es la fuente, la fuente y la base de la cultura judía. No como la fuente religiosa. No, hay gente que sí la toma como fuente de la religión judía, y está perfecto. Yo la tomo como la fuente de la cultura judía. O sea, de ahí salió toda la cultura. Pero es un libro que habla de Dios. Eso, o sea, la Biblia todo el tiempo habla de Dios. Podemos discutir qué es Dios en la Biblia, porque es un punto... ¿Qué es Dios en la Biblia para ti? Porque todo el tiempo es, y Dios le dijo, y lo dices en hebreo, Yo te lo puedo decir de varias maneras, ok, exactamente. Y también Dios lo escribió, entonces, según la tradición judía, o lo dictó, no importa cómo querramos. Para muchos Dios es una especie de alter ego o fuente ética, ¿sí? Porque muchas veces Dios habla, Dios se comunica, y Dios dice lo que hacer o lo que no hacer, ¿sí? Y para muchos Dios sale de la figura religiosa, o sea, muchos dicen que es una forma antigua, porque el hebreo antiguo era bastante pobre en definiciones y en palabras, entonces dice, Dios no es esto que nos imaginamos hoy en día, sino Dios es una especie de alter ego, o de ética, o de conciencia de la gente, que para llamarlo en forma genérica lo llamaron Dios. O sea, como una hipótesis, ¿está bien? No sé si estoy de acuerdo, no, pero es una hipótesis nueva de lo que es Dios. No, ya lo hemos oído, te puedo decir que alguien por ahí ya hemos oído, porque nos las dijo diferente en el sentido del pensamiento, a qué puede llegar a ser Dios. Exacto, y no es la fuente de todo. ¿Entendés? Porque para la religión es la fuente de todo. Bueno, la Biblia lo dice, diría que esa es la fuente de todo, quien creó todo. La Biblia no habla de que el mundo se fue haciendo, se dijo, y Dios lo hizo en un día y luego lo interpreta si es. Pero es medio complicado decir porque ¿quién escribió la Biblia? Dios. ¿Entendés? Escribió su propia biografía. Exacto. O sea, nadie va a hablar mal de su propia biografía. Exactamente. Estamos es de acuerdo. Una autobiografía. Pero se habla de Dios. Por supuesto. Pero por eso. No es un libro cultural, es un libro religioso. Es un libro de la cultura judía. No es una novela. No, tiene también novela. Por eso se llama fuente, porque no podemos definir, porque yo, como digo siempre, nuestro Tanaj, nuestra Biblia, no es un libro de historia, pero tiene historia. No es un libro de filosofía, pero tiene filosofía. No es un libro de ética, pero tiene ética. No es un libro de religión, pero tiene religión. Tiene muchas cosas. Es mucho. Por eso lo nuestro va más allá de una religión, ¿no? O sea, por eso yo digo es una cultura. Es algo mucho más amplio, es algo mucho más abarcativo. ¿Está bien? En cuanto a Dios, yo tenía un profesor que decía, es un personaje literario. Interesante. Es un personaje literario. Es un personaje más como Moshe, como Aarón o como David. Es un personaje más, se llama Dios. Se llama Dios. Y tiene un papel distinto. Pero es un personaje literario. Es otra forma de verlo. Ahora, ¿cómo dices que de ahí surge cultura o surge religión? ¿Dónde se divide eso el pueblo judío es cultural? ¿Es religioso? ¿Dónde dividirlo? Porque, te digo, volvemos al mismo. Sí. El que cree que en la Torah, la Biblia, el libro como le quiera, ¿sí? Porque es curioso, hasta para otras religiones es un libro religioso. Sí. Entonces, ¿en qué momento se separa eso? Sabemos que en Europa hubo grandes escritores, hubo toda una parte judía que en un momento dado, o sea, no podemos olvidar, movimientos socialistas separaron la religión del pueblo judío en su sentido y lo decían, somos judíos y queríamos un estado socialista, ¿sí? Claro. ¿Dónde se separa esto? ¿Dónde empieza esto? Excelente. ¿No lo quiero separar? Yo te lo junto, te lo voy a hacer al revés, Isaac. La primera base es que somos un pueblo. Sí. Y el que no está de acuerdo que somos un pueblo, ahí tenemos problemas. Somos un pueblo. Perfecto. Un pueblo histórico, un pueblo que vive en muchos lugares, un pueblo que tiene su tierra hoy en día por suerte, un pueblo. Este pueblo, como todos los pueblos, tienen una cultura. Nuestra cultura tiene 3000 años, ¿está bien? Esa cultura tuvo distintas etapas en su desarrollo. En un momento fue nacional, en un momento fue sacerdotal, en un momento fue religiosa, ¿sí? Y en un momento es una cultura amplia.
esa cultura, dentro de esa cultura hay un componente religioso que yo no digo que no existe. Existe ese componente religioso. Algunos de nuestro pueblo, que nosotros somos, viven de acuerdo a esas normas. La mayoría no. No vivimos de acuerdo. Pero uno está dentro de otra. Por eso te digo, no te separo. ¿Sí? Sino que lo amplío. ¿Está bien? Yo no cierro la definición de para ti judaísmo. sí existe un Dios, pero existe también la cultura. Existe la cultura y hay gente dentro de nuestra cultura y nuestro pueblo que cree en Dios y está perfecto. Regresando, y te lo vuelvo a preguntar, Sí. para ti, ¿existe un Dios y existe una cultura o no existe? No, o sea, sé que para otros, para ti, está la cultura y está un Dios, no está ese Dios, está la cultura. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante si hay Dios o no hay Dios, Isaac? Porque es un apunto que para muchos considerarían importante dentro de la religión judía o dentro del pueblo judío. No, es que exacto. No podés ser religioso sin creer en Dios. Eso es pero puedes ser judío y para muchos lo consideran, se sienten judíos, que dicen, no creo en un Dios por lo que haya sucedido en el Holocausto. Okay. Muchos ahí rompieron su relación con Dios. Y algunos al revés, incluso, Isaac. Exacto. Pero, curiosamente, llegan momentos en la historia o en su vida en que algo someten o hacen algún aspecto religioso, por tradición o por alguna cosa. Para mí la tradición es parte de la cultura judía y no de la religión. Porque la religión, ¿qué son? En definitiva, preceptos. Sí. ¿Está bien? Preceptos fijos, que no se pueden cambiar. Las tradiciones cambian. Las tradiciones se enriquecen. Las tradiciones aparecen y desaparecen. Hay tradiciones en la cultura judía, en la historia, que desaparecieron. Y hay el Brit Milá, por ejemplo, ¿qué representa para ti? El Brit Milá. ¿Lo haces o no lo haces? O sea, pregunto... Es una decisión de cada... Sí, es una decisión de cada familia y cada persona. Yo a mi hijo le hice. Perfecto. A mi hijo le hice. ¿Sí? Sin ser religioso y sin... Motivo, o sea, porque te lo dijo, porque venía, por cuestiones... Por motivos tradicionales y culturales. O sea, la parte tradicional de sentirte judío. Sí, la parte tradicional de sentirme parte de mi pueblo. De tu pueblo. O sea, como un signo de identificación. No es un signo de identificación que viene de la cultura, de la parte religiosa. Sí, no te voy a contar todo ahora. Tiene una explicación muy interesante. El comienzo del Brit Milá. Sí. Abraham, Isaac, tiene un comienzo muy interesante. No da para... Está bien, pero viene en ese sentido. Te voy a hacer una pregunta diferente. Para mí, excelente, me dice. Sí. Para mí no es un Brit, no es un pacto entre mi hijo y Dios. No lo es. Pero salió de un concepto religioso. Sí, salió de ahí. No salió de una novela que a alguien le gustó. No, pero por eso lo resignificamos hoy en día. O sea, lo que se hace es encontrar esa parte para acabarlo de entender, porque igual tenemos poco tiempo y todo esto. Para acabarlo de entender, lo que buscan en el judaísmo laico, en este sentido, porque tú vienes además de eso, aparte de hablar de la historia, porque es fascinante, cómo saben de historia, holocausto y todo esto, dentro de lo que se habla del judaísmo laico, es tomar esos valores que hay judíos, tomar la parte religiosa y darles una interpretación que no tiene que ver con Dios, estoy en lo correcto, y tomarlo por el valor judío. 100%, rescatar los valores, como decís bien tú, humanistas, universales, progresistas, liberales, como quieras llamar, que son adecuados a nuestra forma de vivir como seres humanos y como judíos, ¿sí? No los dejamos de lado, simplemente le damos una significación más relevante y más cercana a nuestra forma de vivir como judíos hoy en día, sin dejarlos de lado. Yo hago todas las fiestas, hago Shabbat, pero no en forma religiosa. Perfecto. Ya. Dime, para terminar en todo esto. Me dices que respetas las fiestas, haces Shabbat, haces todas estas cosas. Pero no religioso. Pero no religioso, lo respetas por otros motivos. Culturales, 100%. Sabemos que hay muchos judíos que lo hacen tradicionalista, otros que no lo hacen, otros que ni siquiera lo hacen, entonces ni siquiera están, digamos, en el sentido tuyo porque tú sí lo haces. Claro. O sea, el pueblo judío es una mezcolanza increíble en todo eso. Habrá quien diga que sin la parte religiosa no hubiera existido el pueblo judío, y hay quienes dicen que sin la parte de un Bashevisinger, de toda esa parte cultural, no hubiera existido el pueblo judío. La realidad es que cuando llegó, porque además tú eres un experto del holocausto, cuando llegó el holocausto no preguntaba, y nadie preguntaba si respetas o no respetas Shabbat, si comes o no comes, o siquiera eres judío. Todos fueron Auschwitz. O sea, todos. ¿Cuál es más importante? ¿Qué es más importante hoy? Porque parte también de lo que tú me dices es que cualquiera podría ser judío. No, o hay, o no cualquiera. Porque cualquiera que respete las tradiciones, que le guste el judaísmo, sería judío. Cualquiera que se identifique con la cultura, con la historia y con el destino del pueblo judío. O sea, si yo mañana me levanto y me identifico, yo no era judío, y mañana me levanto y digo, me encanta leer a Bashar Singer, me gusta lo que dice la Torá, y voy a hacer Shabbat, y voy a hacer Hagim, y voy a hacer Pesach, y voy a recibir y le dar educación judía a mis hijos, y voy a ser parte de una comunidad, bienvenido seas. No importa
ya no importa el concepto de conversiones o no conversiones. Es que el concepto de conversión es un concepto religioso y nosotros no tenemos ese concepto. Está en discusión. Y entonces, regresando a esa última, ¿sí? ¿Cuál es la parte más importante para el judaísmo hoy en día y para que se mantenga? Hemos vivido, y es curioso, somos el único pueblo que respeta sus tradiciones de la misma manera y su cultura como X tiempo. Exacto. Y habla el mismo idioma y habla lo justamente, mismo y otros. En tu pregunta está la respuesta, creo. Todas son importantes. Yo creo que el pluralismo y la variedad es lo que nos siguen haciendo desarrollar y crecer y vivir un judaísmo dinámico. Si lo vamos a cerrar en una caja, en un frasco, ¿sí? Va a morir, se va a morir. Entonces, la variedad, el pluralismo, la diversidad, sí, creo que es lo importante. ¿Y en Israel cómo lo ven? Wow, eso ya es para otra entrevista, señor. Gracias. Un placer.